por no han sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número 166 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados, y enseguida vamos a la cuenta que va a dar lectura a nuestra secretaria. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, ordinario 4.872 del Ministerio de Salud, mediante el cual envía respuesta al oficio 174, en el que se solicitaba instruir la aplicación de exámenes de PCR a los trabajadores de las empresas mineras al momento de la salida de los turnos, tal como se aplica el ingreso de estos. En segundo lugar, un oficio ordinario número 1575 del Ministerio de Energía, en respuesta al oficio 259, en el que se solicitó informar sobre los motivos por los cuales el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía no accedieron a las solicitudes y propuestas plasmadas en el documento consolidado y aprobado unánimemente por la Comisión en torno a la norma técnica de despachos centrales en base a GNL. Al respecto, comunica que dicho oficio fue derivado a la Comisión Nacional de Energía debido a que recae en materias de su competencia. En tercer lugar, solicitó audiencia del gerente ejecutivo de la Asociación de Concentración Solar de Potencia, señor Cristian Sepúlveda, para dar a conocer la posición de esta asociación y presentar la capacidad de almacenamiento que poseen las plantas de concentración solar de potencia en el marco del proyecto de ley que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. En cuarto lugar, solicitó audiencia de la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, para exponer su visión respecto al proyecto ya mencionado, correspondiente al boletín 14.731-08, ya que esta iniciativa legal es parte de una estrategia sistémica de promoción del hidrógeno verde. Número 5, carta del gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, señor Patricio Molina, a través de la cual manifiesta su parecer sobre los efectos de la Ley de Servicios Básicos en sus clientes y en las cooperativas eléctricas. Sexto lugar, nota del señor Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, por el cual expuso su asistencia a la sesión del lunes 20 de diciembre, debido a que durante esta semana estará cumpliendo compromisos adquiridos previamente en la universidad. Sin embargo, manifiesta su interés y disposición de participar en una próxima sesión. En séptimo lugar, una nota de la directora de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de la Empresa Nacional del Petróleo, señora Sandra Burgos, por la cual expuso la asistencia del gerente general de ENAP, don Andrés Rocatagliata, a la sesión del lunes 20 por problemas de agenda. Número 8, ordinario número 998 del Ministerio de Minería, por el cual envía respuesta al oficio 258, en el cual se solicitó informar sobre el estado de la planta José Antonio Moreno de NAMI en Taltal. Número 9, oficio ordinario 98.979 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 21 de diciembre de este año, mediante el cual envía copia en respuesta a oficio del secretario general del Senado por solicitud de la honorable senadora doña Yasna Proboste, en que requiere a la Superintendencia que informe acerca de un conjunto de materias relativas a la aplicación de las medidas contempladas en la ley número 21.249, destinadas a apoyar a los usuarios de servicios básicos debido a los efectos económicos de la pandemia. Número 10, mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que impulsa la producción y uso del hidrógeno verde en el país, correspondiente al boletín 14.756-08. Número 11, mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, boletín número 14.755-08. Con los números 12 y 13 tenemos oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hacen presente la urgencia simple para el despacho de los dos mensajes ya referidos. Número 14, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Y otro oficio del presidente, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. Número 16, oficio 997 del Ministerio de Minería, por el cual envía respuesta al oficio 242, en el que se solicitó informar sobre el retiro de relaves mineros emplazados en sectores urbanos. Número 17, correo a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corporación, por la cual remiten invitación del director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables, señor Francisco Lacamera, para el Foro Legisladores de IRENA 2022, que se convocará virtualmente el 13 de enero del próximo año. En el penúltimo lugar, un correo en el cual se comunica el pareo entre la diputada señora Marcela Hernando y el diputado don Sergio Gaona para la sesión de hoy, y finalmente una comunicación de la bancada del Partido Socialista, por la cual informan que el diputado señor Gastón Saavedra Chandía reemplazará por esta sesión al diputado señor Juan Luis Castro González. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, Cristina. ¿Se ofrece la palabra respecto a la cuenta?
La diputada Hernando está solicitando la palabra. Diputada, te escuchamos. Ahora sí, perdón. Presidente, muchas gracias. Quisiera pedir copia de la respuesta que llegó y que está en el punto 8 de la cuenta. Gracias, diputada. Le vamos a llegar copia de eso. Respecto a puntos varios, se ofrece la palabra. Diputado Santana. Sí, son dos situaciones las que a mí me gustaría plantear que están más bien relacionadas con el rol que está cumpliendo una autoridad relacionada con la minería. Particularmente estoy hablando del gerente general de la división El Salvador de la empresa Codelco, una empresa del Estado, cuyo principal trabajo se realiza en la comuna de Diego Almagro, en el campamento El Salvador. Y en ese sentido a mí me parece que es bien preocupante que se esté incurriendo también por parte de la empresa en prácticas que son completamente antisindicales contra los dirigentes del sindicato número 6, el sindicato Benito Tapia, que ha llevado adelante una movilización con una serie de planteamientos que tienen que ver con la calidad de vida también que tienen los trabajadores y trabajadoras de esa división, y que además hace pocos días atrás, hace algunas semanas atrás, nos informaron que una corporación educacional cuya administración recae en parte en la empresa Codelco, y quienes formaban parte de ella, los profesores, los docentes, y que llevaron adelante una huelga, se les habría desvinculado en estos días. Entonces yo quisiera que a través de esta comisión, que es la Comisión de Minería, en donde por supuesto la empresa Codelco tiene una relación directa, se nos informara acerca de cuáles son las decisiones que se han ido tomando y cuáles son los fundamentos que hay detrás de ello, porque a mí me parecería que en caso de haber una persecución, un amedrentamiento con aquellos dirigentes y trabajadores que han llevado adelante movilizaciones con demandas que son completamente legítimas, estaríamos, por supuesto, presidente, frente a una situación bien impresentable. Entonces quisiera yo que oficiáramos a la empresa a partir de esta razón que estoy mencionando. Gracias, diputado. No habiendo objeción de la comisión, vamos a hacer llegar ese oficio que usted solicita, diputado Santana. Sigo recibiendo la palabra, puntos varios. Bien. Vamos inmediatamente a iniciar la orden del día. Entonces, esta sección tiene por objeto tratar la presente tabla. 1. Continuar la discusión y votar en general el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Gastón Saavedra, Boris Barrera, Juan Luis Castro, Raúl Leiva, Jaime Naranjo y Juan Santana, y de la diputada señora Daniela Chicardini, que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo para distribuir y comercializar a consumidores finales gas licuado de petróleo y gas natural, de acuerdo al boletín número 14664-08, en primer trámite constitucional y reglamentario. Para exponer sobre este proyecto se ha invitado al ministro de Minería y Energía, señor Juan Carlos Llobet, quien me ha manifestado su excusa, él podría integrarse alrededor de las 15:30 horas porque está en reunión citada en La Moneda. El punto número 2, continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad según el boletín 14731-08, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata. Para exponer sobre este proyecto fueron invitados el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, ACERA, señor Carlos Finat, y el presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, señor Carlos Cabrera. Por lo tanto, en el primer punto vamos a ofrecer la palabra a uno de los autores, principal autor, al diputado Saavedra, al respecto, para luego proceder, y luego la diputada Chicardini, para luego proceder a cumplir con la votación en general de este proyecto. No obstante, si se integra el ministro, por supuesto, le vamos a dejar con la palabra. Diputado Saavedra. Gracias, presidente. El 80% de los consumidores son
de este gas líquido de petróleo. Y por tanto lo produce, en este caso, la Empresa Nacional de Petróleo ENAP a través de sus refinerías. ¿Qué se busca con esto? A partir del informe que hizo la Fiscalía Nacional Económica de la concentración y de 3 empresas, y por tanto el carácter oligopólico que tiene esta industria de la distribución y comercialización del gas, es recomendable que exista una nueva actor en esto. De ahí es que se... No se escucha nada. ¿Da? ¿Tono? Sí. Te doy la palabra a ti. Diputado. Disculpe, presidente, ¿es posible poder dejar contemplada mi votación a favor de la idea de legislar de este proyecto de ley, de la cual también soy coautora? Porque, presidente, tengo comisión mixta de Código de Agua y están votando en este minuto. Entonces me complica. Si me permite también los miembros de la comisión dejar contemplada mi votación. ¿Sí? Sobre todo la primera parte que salió muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, muchas gracias, presidente. En efecto, los que somos patrocinantes o mocionantes de este proyecto tiene que ver con la representación territorial que tenemos cada uno de nosotros, los que estamos en estas comisiones, los que estamos en todo. Entonces, cuando se producen situaciones como el abuso del precio del gas para el 80% de las familias chilenas que consumen el gas líquido de petróleo, que lo produce la Empresa Nacional de Petróleo, es que uno entonces tiene que escuchar y tiene que, por tanto, legislar en consecuencia con esta demanda sentida por parte de la población chilena. Uno de los factores que llevó a crear este proyecto es que la recomendación que hace la Fiscalía Nacional Económica en su proceso de investigación es que solicita que haya o propone que haya un nuevo actor presente en este mercado, porque es concentrado, es oligopólico, son 3 solamente los que distribuyen y comercializan. Entonces, en la búsqueda de perfeccionar esta industria, de perfeccionar la competencia en el mercado y con ello entonces tener después réditos favorables para la familia chilena, es que se presenta este proyecto para atribuirle como función en la distribución y comercialización del gas a la Empresa Nacional de Petróleo. Es esa la búsqueda, es decir, beneficiar socialmente a los chilenos y chilenas que consumen gas licuado de petróleo para su vida cotidiana, para también los niños y niñas, sobre todo de los sectores más vulnerables que están en los colegios públicos, en las salas cunas, en donde tienen que usar calefacción o donde tienen que preparar sus alimentos, en fin. Por lo tanto, resulta del todo conveniente y recomendable que se apruebe este proyecto donde se atribuye a la Empresa Nacional de Petróleo la función de comercializar y distribuir gas para con ello mejorar la competencia y al mismo tiempo tener un claro mejoramiento en los precios para todos los chilenos y chilenas que consumen el gas licuado de petróleo a lo largo y ancho del país. De ahí que hemos presentado este proyecto en el afán, reitero, de beneficiar a los chilenos y chilenas con los precios que han sido abusivos, lesivos para el poder adquisitivo de todos y todas. Así que yo por lo menos quiero concurrir con mi voto favorable para este proyecto y esperar que continúe el trámite en particular después para el beneficio de todos nomás. Muchas gracias. Sí. ¿Perdón? No. Sí, luego viene, ahora, después de las exposiciones. Sí. Bien, no habiendo solicitud de palabra, procedamos a la votación respectiva. Gracias, presidente. Procedemos entonces a votar en general el boletín número 14.664-08. Diputado Jorge Durán, no está. Diputado Eguiguren, tampoco. Diputado Gaona se encuentra pareado con la diputada Hernando. Diputado Kuchel. Presidente, yo me voy a abstener porque ENAP no produce gas, distribuye el gas. Nosotros somos importadores de gas en general. Perdón.
perdón, diputado Maferrer, no está, diputado Noman, diputado don Gastón Sadera, que reemplaza al diputado Juan Luis Castro. Sí, presidente, por su intermedio, la refinería de petróleo de Biobío produce gas, gasifica en todo el proceso de obtención de bencina y de diferentes subproductos. Uno de ellos es el gas, y es el que se distribuye a las 3 empresas que son las que comercializan el gas para el resto de los chilenos. Es cierto, hay una importación de otra gran empresa, pero está destinado al consumo del gas de cañería, y aquí estamos hablando de los galones, de los cilindros de gas. Voto a favor del proyecto. Muchas gracias. Diputado don Juan Santana. Muchas gracias. Saludarlo a usted, presidente, por supuesto, y al resto de los colegas. Durante la pandemia, varias veces, estando en los espacios públicos, estando en conversación con vecinos y con dirigentes de nuestros territorios, yo creo que a todos nos pasó que se nos decía que había aumentado el precio de distintos productos y servicios que son elementales para la vida de las personas. Yo creo que a todos y a todas ustedes les correspondió escuchar que habían aumentado los precios de los materiales de construcción, habían aumentado los precios de los productos básicos del supermercado, y el aumento en la distribución, por supuesto, en el comercio del gas domiciliario, fue una cuestión que también se repetía en todas partes. Y efectivamente, cuando comparábamos los precios de aquellos galones que en antaño costaban 12.500 pesos y ahora se estaban acercando a los 25.000 pesos, había por supuesto una diferencia sustancial. Y yo creo que la pregunta, presidente, y por eso también quienes somos autores de este proyecto lo estamos defendiendo con tanta vehemencia, es qué hacemos finalmente las autoridades, qué hacen las instituciones de nuestro país frente a una situación de abuso como esta, en donde además la institucionalidad de fiscalización que existe en nuestro país es sumamente débil, ¿no? Existe la Fiscalía Nacional Económica, muchos de nosotros hemos ingresado denuncias a la Fiscalía Nacional Económica con investigaciones que son eternas y que finalmente no terminan con las sanciones que uno quisiera que existiesen. Lo mismo pasa muchas veces con el Servicio Nacional del Consumidor. Ojalá, bueno, que en esta nueva constitución que se está elaborando, permitamos que instituciones como esta tengan más atribuciones para justamente fiscalizar el comportamiento de empresas que, desde nuestro punto de vista, en este contexto, son del todo abusivas. Pero claro, tenemos otra herramienta, que es justamente la que está planteándose a través de este proyecto, y que tiene relación con cómo una empresa del Estado cumple un rol distinto, que justamente responda también a las demandas de las personas. Y en ese sentido yo no solamente estoy defendiendo el contenido de este proyecto, sino que creo que también marca un precedente respecto a lo que el Estado chileno debiese hacer en otras materias, como por ejemplo en la industria del litio, como por ejemplo a quienes somos representantes de la región de Atacama con la emergente actividad de las energías limpias, que yo creo que empresas como esta no solamente permitirían dinamizar y fortalecer la comercialización de estas, sino que también permitirían ir construyendo y generando industrias, que yo creo que es lo que permite que en regiones del norte, en regiones productoras de estas riquezas que estamos planteando, signifiquen, por supuesto, oportunidades, signifiquen desarrollo, signifiquen avance en las comunidades que nosotros representamos. Así que a mí me parece que este es un buen proyecto que tiene que ver, yo creo, con las características que hoy día tiene el país y que tiene que ver principalmente con los desafíos que tiene Chile, y una tremenda oportunidad para que en este caso la Empresa Nacional del Petróleo equipare la cancha y le dé un golpe, por así decirlo, al comportamiento de empresas que, en mi opinión, han estado actuando de forma sumamente abusiva con las personas, y que eso, por supuesto, ha sido sentido y manifiesto de la población con quienes nosotros nos relacionamos. Así que yo voto a favor, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado don Gabriel Silver, ¿cómo vota? Gracias, presidente, señora secretaria. A ver, yo voto a favor respecto a la idea general de legislar. Obviamente nosotros vamos a apoyar a la Asociación de Gas Libre en esta materia, en esta iniciativa que se viabiliza a través de este proyecto, pero de manera simultánea, y lo señalé también en el debate de este proyecto, leímos de manera bastante técnica el informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica, y ahí pone el énfasis principalmente en el tema de los distribuidores, o en los pequeños distribuidores, y por eso me voy a atrever a presentar indicaciones, señor presidente, porque no es lo mismo tener 345 operadores o distribuidores de gas a nivel país que tener 5.600 minoristas que, a mi juicio,
hay que fomentar y que es finalmente lo que señala o advierte finalmente el estudio de la Fiscalía Nacional Económica. Acá lo que hay es concentración, acá hay reparticiones geográficas de ciertos rubros en el cual un competidor no puede entrar a una área geográfica distinta, y lo que recomienda justamente la Fiscalía Nacional Económica es prohibir que estos tres mayoristas operen directamente el mercado del gas como en los hechos ocurre al día de hoy, cosa que a nuestro juicio se subsana mediante dos elementos, en este caso centrales. Uno, vamos a establecer vía indicación, además del tema de la posibilidad de que los municipios vendan, para que no se sientan excluidos. Yo creo que al final estos 5.600 van a ser mucho más eficientes porque van a llegar a la villa, al barrio, donde corresponde, y no me imagino funcionarios municipales desplegados por todo el país tampoco vendiendo gas. Si algunos alcaldes tienen esa posibilidad, bienvenido sea, y la vamos a viabilizar mediante este proyecto de ley, pero vamos a recoger lo que estrictamente señala como recomendación la Fiscalía, que es establecer la prohibición total para que cualquier distribuidor mayorista de gas licuado de petróleo realice funciones de distribuidor minorista de gas licuado de petróleo. Ningún distribuidor mayorista podrá tener por sí o mediante empresas de su mismo grupo empresarial o personas o entidades relacionadas en los términos señalados en la propia ley 18.045 de mercado de valores participación en la propiedad de un distribuidor minorista, que es justamente la recomendación técnica que exige la Fiscalía Nacional Económica para distribuir, obviamente, estos roles. Y luego un tema también similar, a nuestro juicio, pasa por sustituir el artículo 33 quinquíes, cuando dice cuando la empresa concesionaria efectúe la compra de gas a empresas de su mismo grupo empresarial o a personas o entidades relacionadas en los términos de la ley 18.045 mercado de valores, el costo del gas considerará tales contratos de suministro, porque habla de la integración vertical justamente que hay de los mayoristas con respecto a los minoristas. Cuando hablo del minorista, para que nos siga el canal de la Cámara, es este típico camión que uno llama, que está en la villa, el barrio, que son 5.600 pequeños empresarios que pueden bajar ostensiblemente por la separación de estas áreas, justamente en un sector tan crítico como el gas. Por eso, señor presidente, yo voy a aprobar el proyecto. Si los municipios están en condiciones de instalar esta plataforma a nivel nacional, bienvenido sea, pero yo también quiero de manera paralela hacer justamente lo que la propia Fiscalía Nacional Económica recomienda, y lo hablamos en su oportunidad con el señor Norberto Díaz, que representa a los sindicatos de la ENAP, a quien le expusimos justamente esta propuesta, y también la apoyó, dado justamente su importancia desde el punto de vista técnico. Por eso voy a votar a favor y adelanto las indicaciones, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Díaz no está. Presidente, su voto, por favor. A favor en general, secretario. 5 votos por la afirmativa y una abstención. Aprobado en general. Muy bien. Vamos entonces a continuar con este proyecto la próxima semana, y les propongo que hasta el día martes tengamos los plazos para, de vuelta de la distrital, por supuesto, el día martes, no recuerdo, 4, el plazo para que se hagan llegar las indicaciones y tener comparado al día siguiente. Muy bien. Entonces, ¿aprobado en general, señor presidente? Aprobado en general, como lo indico, aprobado en general. No, el ministro no alcanzó a incorporarse en este momento, no obstante, si lo hace más tarde, igual le vamos a permitir que haga los comentarios respectivos, y lo vamos a invitar en la próxima cuando iniciemos también la discusión en particular. Así que, pasamos entonces al punto número 2. Vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata, y para eso tenemos a 12 invitados, 2 organizaciones, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento ACERA, el señor Carlos Finet, a quien le ofrecemos la palabra. Señor Finet, usted está ya integrado en nuestra reunión. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, por su intermedio, a todos los demás parlamentarios presentes. Voy a exponer la opinión de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento sobre el proyecto de ley de almacenamiento.
Necesito compartir pantalla y es necesario que me autorice para hacerlo, que no lo puedo hacer en este momento. Ahí sí. Perfecto, se debería estar viendo la agenda, ¿no? Son 3 puntos los que quisiera tocar, señor presidente. En primer lugar, simplemente para poner en contexto los alcances que vemos del proyecto de ley, cuál es el rol del almacenamiento en el sistema eléctrico del futuro y el almacenamiento de energía para la transición energética. Sobre esto, los alcances del proyecto son básicamente 4. El primero es que habilita que los sistemas de almacenamiento puro, es decir, que no están asociados a centrales generadoras, puedan recibir ingresos por sus transferencias de energía y potencia, tal como lo hacen los generadores en el sistema eléctrico nacional. En segundo lugar, define una nueva figura, que son los proyectos productivos que cuentan con capacidad propia de generación renovable, a los cuales se les permite que paguen cargos que le corresponden por el uso del sistema eléctrico solamente en base a la energía y la potencia netas efectivamente retiradas del mismo. Se asigna en otro aspecto relacionado con el almacenamiento, pero no específicamente sobre el almacenamiento en el sistema eléctrico. Se rebaja transitoriamente por 8 años el costo de los permisos de circulación de los vehículos eléctricos y finalmente habilita los sistemas de almacenamiento que incluye también las baterías de los automóviles eléctricos para inyectar energía en la red de distribución eléctrica, tratándolos como equipos de almacenamiento. Respecto a estos 2 últimos puntos no nos vamos a referir porque pensamos que si bien son positivos para el sistema, el detalle le corresponde a otras instituciones en su explicación y su representación. A ver, el almacenamiento es algo que hoy día es recomendado. Se hablaba recientemente, ¿verdad?, de una invitación del director de la Agencia Internacional de Energía Renovable, ¿verdad?, una actividad parlamentaria. Bueno, esta organización, que es IRENA, una organización muy, muy importante a nivel mundial, define, y lo ha dicho muchos informes, aquí solamente estamos citando uno, ¿verdad?, que el rápido crecimiento del almacenamiento de la energía es fundamental para satisfacer la necesidad de flexibilidad en un sistema eléctrico sin emisiones de dióxido de carbono. Esto significa un sistema eléctrico que no utilice ni carbón, ni gas natural, ni diésel en su producción. Y la figura del lado, ¿verdad?, que es una de estas navajas suizas, que en realidad cumple muchísimas funciones, es una muy buena analogía para el rol que tiene el almacenamiento en el sistema eléctrico. El almacenamiento viene a ser una especie de navaja suiza que permite resolver distintas funciones que anteriormente estaban en manos de distintos equipamientos dentro de la red. Como vamos a verlo más adelante, vamos a explicar 3 o 4 de estas funciones para ilustrar esta materia. En este cuadro, que es relativamente técnico, lo dejo solamente como referencia, la ruta tecnológica de almacenamiento que está establecida en la Unión Europea justamente identifica estos servicios. Como pueden ver, se trata de fácilmente 20 o 22 servicios diferentes que pueden darse en los sistemas eléctricos. Por supuesto, detrás de esto tiene que estar la regulación necesaria para reconocer estos servicios. Y bueno, el proyecto de ley que se trata justamente va en ese sentido para reconocer al menos los servicios más importantes, que son, ¿verdad?, el suministro de energía eléctrica y el aporte de capacidad. A modo de ejemplo, quisiera mostrar una de las funciones o los servicios que puede prestar el servicio de almacenamiento en lo que respecta a lo que se denomina arbitraje de precios de energía. Esta curva es la curva de costo marginal en uno de los nodos del sistema eléctrico chileno. Me parece que tomé en este caso crucero, efectivamente, de hace 2 días. O sea, este es un caso real del costo marginal diario, en que vemos que en las horas de la madrugada, ¿verdad?, hay un costo marginal relativamente alto que cae fuertemente hasta llegar a una cantidad cercana a $55 por megawatt hora a la hora de mediodía, pasado mediodía, que es el pic de la generación solar, y después sube hacia la hora de la tarde, en que el sol va desapareciendo. Probablemente aquí también hay una pérdida de viento, y comienza a crecer, ¿verdad?, hasta alcanzar los costos de las centrales termoeléctricas caras, digamos, que están aquí a un extremo, ¿verdad?, de casi $200 por megawatt hora. Bueno, aquí la operación de un sistema de almacenamiento en el sistema
eléctrico nacional permitiría cargar el sistema en este espacio, ¿verdad?, de precios muy bajos y poder aportar esta energía en los precios, en la zona de precios más altos, reduciendo esos precios, dado que los costos variables de almacenamiento están muy por debajo de estos 200 o 190 dólares y fracción que se muestran aquí. Es decir, esta es una función en la cual el sistema de almacenamiento puede trasladar energía barata de un momento del día a otro momento del día y con eso reducir el precio, el costo marginal o el precio spot del sistema. En segundo lugar, es el uso del sistema de transmisión como una solución muy adecuada para cuellos de botella en el sistema de transmisión, que hoy día se están sufriendo de manera significativa, ¿no? Tenemos hoy día, como voy a verlo en una transparencia más adelante, niveles altos en los cuales de generación que está disponible en centrales de energías renovables no convencionales y que no pueden ser inyectados. Bueno, un sistema de almacenamiento, y aquí estoy considerando, ¿verdad?, el sistema eléctrico, generadores, transmisores, ¿verdad?, de todo tipo, una línea de transmisión y una demanda de energía eléctrica. Bueno, si esta línea de transmisión que está señalada acá tiene una capacidad, por decir algo, de 100, y mientras la demanda esté bajo esos 100, que es lo que está señalado acá por la línea azul, no habría problema. Pero supongamos que esto ha ido creciendo, ¿verdad?, y se necesita abastecer una demanda superior a 100. Aquí la decisión es, o habría sido hace un tiempo, hay que construir una línea adicional o instalar una capacidad de generación, típicamente diésel, lamentablemente en el pasado, en el lugar donde está la demanda. Pues bien, los sistemas de almacenamiento, vendría a ser este sistema que está acá, permite que durante el día el sistema pueda ser cargado, porque hay espacio, ¿verdad?, en la línea como para transportar esa energía, pero durante las horas en que la demanda a través de la línea excedería, ¿verdad?, este nivel de 100, sería el sistema de baterías el que abastecería la diferencia que se señala acá, y por lo tanto no sería necesario construir una línea con todas las complejidades que puede tener la definición, ¿verdad?, de la franja de servidumbre y todo lo que sabemos, ¿verdad?, que afecta hoy día a un proyecto de construcción de línea de transmisión de importancia. De la misma manera, en el caso de que inverso, es decir, que haya centrales que no están en condiciones de inyectar toda su energía hacia el sistema eléctrico, que es una situación que, insisto, se está dando lamentablemente con mucha frecuencia y una magnitud bastante significativa en el sistema eléctrico actual, ocurre algo parecido, ¿verdad? Acá tenemos una línea que ahora es de capacidad de 150 megawatts, que está representada aquí, pero la capacidad de generación que está en el extremo de esta línea puede exceder en algunas horas ese límite de 150. Entonces, lo que se plantea como solución a través del almacenamiento es que con este excedente de energía que se produce aquí entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, probablemente podría ser una instalación eólica la que podría estar detrás de esto, en vez de inyectarse, se utiliza para cargar el sistema de almacenamiento. Y posteriormente, una vez que ya el flujo por esa línea no está determinado por estos niveles altos, sino que más bajos, se puede descargar el sistema de almacenamiento aportando energía en ese momento y permitiendo que el 100% de la producción de esta planta, que en este caso la represente como una planta de energía eólica, ¿verdad?, pueda ser utilizada sin perderse en el proceso que actualmente se llama de vertimiento de energía. Para que ustedes tengan una idea, esto refleja la pérdida de energía o vertimiento mensual desde el año 2016 en adelante y principalmente que afecta a las centrales RNC de Nogales hacia el norte, que es donde originalmente ha estado el mayor potencial y la mayor capacidad de generación renovable. Vemos que las puntas de esto, la mayor cantidad, fue afectada hasta un poco antes que se conectara la línea Cardones-Polpaico, y fue por eso que en su momento nosotros dijimos que esto había afectado muy seriamente al sistema eléctrico, y después se normalizó. Pero ahora está subiendo nuevamente esta pérdida de energía, y en el mes de octubre de este año
alcanzó cerca de 120 gigawatt hora. Si eso lo llevamos a potencia equivalente, en ese mes se perdió la generación equivalente a 3 centrales de 150 megawatts cada una de tecnología eólica o fotovoltaica que más o menos tienen el mismo factor de planta. Entonces es una cantidad realmente muy significativa de energía que se pierde por la capacidad del sistema de transmisión para no poder inyectar. Y como no hay capacidad de almacenamiento, esa energía tampoco se puede guardar para utilizarla, por lo que expliqué anteriormente, en otros momentos del día. Otro, y con esto termino la descripción de los servicios que puede entregar el sistema de almacenamiento, es la robustez que le proporciona el sistema frente a fallas intempestivas que normalmente se dan en el sistema eléctrico por la desconexión de grandes centrales convencionales. Al desconectarse una central grande que está inyectando al sistema, se produce un fenómeno que se denomina la caída de frecuencia del sistema, que es la que señala el desbalance que hay en ese momento entre la energía disponible y la demanda. Y es lo que vemos aquí en la línea verde, que normalmente debería estar en torno a este punto, que son los 50 Hz de generación de frecuencia de la línea. Al producirse la falla, esto cae, pero vemos que la generación, que es este eje de la batería que está conectada, y este es un caso real ocurrido en Australia y el sistema se llama Hornsdale, vemos que la batería comienza a aportar energía inmediatamente y de hecho sigue prácticamente un comportamiento espejo con la caída de la frecuencia, aumentando su generación hasta que el sistema llega a una situación de sobrefrecuencia y bueno, posteriormente se va a estabilizar en una situación ya varios segundos después. Pero esta respuesta ocurre en un lapso prácticamente de 5 segundos y realmente ese tipo de respuesta no lo puede entregar ninguna central de tipo convencional termoeléctrica. Es muchísimo más rápido este proceso. Entonces el almacenamiento permite estos movimientos de energía, pero también proporciona lo que se denomina técnicamente, ¿verdad?, servicios de estabilidad al sistema eléctrico, porque de otra forma, si no hubiera este aporte, la frecuencia hubiera seguido cayendo y probablemente esta parte del sistema australiano habría tenido una blackout o una falla general. La necesidad de almacenamiento está identificada en varios estudios. Acera lanzó a fines de noviembre, comienzos de diciembre, un estudio muy extenso y detallado que hicimos con la finalidad de identificar y conocer desde el punto de vista del modelamiento y del estudio que se puede hacer técnicamente cómo serían las distintas trayectorias de descarbonización de la matriz. Analizamos en primer lugar el retiro de las centrales a carbón al año 2025, como está, ¿verdad?, en un proyecto de ley original en una moción parlamentaria, y después analizamos el retiro del carbón al año 2030 y finalmente analizamos el retiro de todos los combustibles fósiles del sistema. Y ese estudio señala que al menos en el periodo 2022-2030, para lograr ir en una ruta de descarbonización total del sistema, sería necesario instalar cerca de 2.000 megawatts de capacidad de sistemas de almacenamiento en el sistema eléctrico chileno. Este es un estudio público, también estaríamos encantados de poder hacer una presentación a la comisión sobre el estudio, si así fuera de interés de ustedes. Ahora, no solamente Acera dice esto, sino que también en el proceso de la planificación energética de largo plazo que está prevista en la ley para el periodo 2023-2027, en el informe preliminar que está en este momento en consulta pública, también se identifican necesidades de almacenamiento. Aquí, lamentablemente, no puedo conseguir la tabla de los valores, pero se puede ver en el gráfico, que es este color rojo oscuro, que ya de 2025 se comienza a necesitar instalar cierta capacidad de almacenamiento que va creciendo y que aproximadamente por ahí, por el año 2028, ya debieran ser cerca de 1,5 a 2 gigawatts instalados, que es bastante coincidente por lo demás con el análisis que hizo Acera. Es decir, para poder cumplir con el compromiso existente, ¿verdad?, de tener un sistema con 0 emisiones al año 2050, que en opinión de Acera se puede anticipar. Nosotros pensamos que esto se podría lograr entre el año 2035 y 2040.
es necesario, imprescindible, condición sine qua non, que el sistema cuente con almacenamiento de energía eléctrica en las cantidades que estamos hablando, con instalaciones dentro de la presente década de cerca de 2.000 megawatts de potencia instalada. En ese sentido, y para ir concluyendo, señor presidente, pensamos que en primer lugar, y creo que ha quedado demostrado en esta exposición, que los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica son una pieza clave necesaria para la transición energética. En segundo lugar, que para que esta tecnología se desarrolle en las cantidades necesarias y en la oportunidad necesaria, es fundamental que existan las definiciones en la ley, ¿verdad?, que les permita acceder a los ingresos por todos los servicios que los sistemas de almacenamiento pueden prestar. Y finalmente creemos en ese sentido que este proyecto de ley viene a entregar esas habilitaciones legales necesarias, y en particular en lo que se refiere a la remuneración por energía y potencia de los sistemas de almacenamiento autónomos. Así que manifestamos nuestro acuerdo con este proyecto y nuestra expectativa, ¿verdad?, que ojalá pueda ser discutido y aprobado de acuerdo con los plazos, ¿verdad?, del Parlamento, pero en los meses que vienen. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, señor Finat, por su presentación. Luego del siguiente expositor, vamos a ofrecer la palabra a los diputados para el diálogo respectivo. También agradecemos la compañía del ministro de Minería y Energía, señor Llobet. Dejamos entonces al presidente de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, el señor Carlos Cabrera, a quien a partir de este minuto también le ofrecemos la palabra. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, señor Cabrera. Bueno, muchas gracias, señor presidente, por la invitación, ¿cierto? Y por su intermedio, saludo cordialmente a todos los miembros de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados. Nuestra presentación, vamos también a pronunciarnos respecto a este proyecto de ley. La agenda de nuestra presentación, una rápida mirada sobre ACESOL, yo creo que ya nos conocen, así que voy a pasar muy rápido. Y me voy a ir directamente a resumir el contenido, ¿cierto?, de nuestra interpretación del proyecto de ley y finalmente hacer algunos análisis y comentarios del mismo. Bueno, ACESOL es un gremio de mucha tradición, ¿cierto? Tenemos más de 14 años de existencia y más de 120 asociados y representamos a la energía solar, ¿cierto?, en todos sus tamaños y con mucho enfoque al cliente final. Ver ahí la cantidad de socios, la verdad que somos bastante representativos de la industria, de todos los tipos de segmentos y de proveedores, así que estamos muy felices con el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Yendo al contenido del proyecto, la verdad que el proyecto, nuestra primera apreciación es que también es bastante positiva. Vemos que finalmente, tal como mencionaba Carlos Finat, ¿cierto?, el proyecto lo que hace, ¿cierto?, es habilitar, ¿cierto?, este nuevo tipo de proyecto que estamos teniendo hoy día en el sistema, que es el almacenamiento, ¿cierto? La regulación no tenía cómo alocar, ¿cierto?, este tipo de proyectos si eran proyectos de generación, de transmisión o de distribución, y como bien comentó Carlos Finat, es un tipo de proyecto que es muy flexible y se adecúa a los tres segmentos, ¿ya? Y en nuestra interpretación, básicamente lo que hace es habilitar, ¿cierto?, los sistemas de almacenamiento al segmento de generación y distribución. Y en el segmento de transmisión ya veíamos algunas aplicaciones, ya veíamos que el plan de expansión los podría recoger, así que en ese sentido la perspectiva, ¿cierto?, y la expectativa de este proyecto es bastante buena y positiva. La otra componente del proyecto, que es electromovilidad, ¿cierto?, vemos dos grandes aspectos, ¿cierto? El primero de ellos es la habilitación también, ¿cierto?, de inyectar energía a la red y que ésta sea valorizada, ¿cierto? Ahí tenemos algunas aprehensiones, ¿cierto?, para, en fondo, confirmar cómo esta inyección, ¿cierto?, va a interactuar, ¿cierto?, y qué nivel de armonía va a tener con hoy día los proyectos que son de net billing, ¿cierto?, y qué nivel de interacción va a tener con los proyectos existentes. Así que ahí tenemos un par de aprehensiones que le vamos a ir comentando más adelante. Y después, bueno, vemos con muy buenos ojos, ¿cierto?, las excepciones que está proponiendo el Ministerio, ¿cierto?, al pago de los permisos de circulación. Esa propuesta es bastante bienvenida. Yendo directamente al análisis del proyecto de ley, ¿cierto? Poder acogerse a un mecanismo de estabilización de precios se ve bastante positivo y en particular, ¿cierto?, el desarrollo de sistemas de
almacenamiento puro, ¿cierto? O stand-alone, como se conoce en la literatura internacional, es muy positivo y era uno de los aspectos, ¿cierto?, que estaba frenando el crecimiento de este tipo de proyectos en Chile, así que esa componente también bastante positiva. Lo mismo, ¿cierto?, por el lado de promover la electromovilidad, ¿cierto?, y permitir que los vehículos eléctricos hagan inyecciones al mercado eléctrico y en particular a la red de distribución, y que esos vehículos eléctricos reciban remuneración por ello, es bastante positivo conceptualmente, pero como les decía al principio, se deben hacer algunas confirmaciones, ¿cierto?, cómo es el nivel de interacción y evitar, ¿cierto?, eventuales conflictos y colisiones con los proyectos de net billing. Y ahí tenemos un par de comentarios que es nuestra preocupación, que se requiere, ¿cierto?, hoy día una planificación, un diseño de la red de distribución que no está preparada hoy día. Recordemos que el Ejecutivo tiene pendiente, ¿cierto?, avanzar con un proyecto de ley que finalmente se dividió en 3 proyectos y ese proyecto finalmente no avanzó. Y ahí vemos con preocupación, ¿cierto?, que este proyecto necesite del proyecto de ley de distribución para su mayor y mejor implementación, ¿ya? Y ahí, en esa misma línea, ¿cierto?, el principal mensaje es que se requiere una adecuada planificación y diseño de la red de distribución justamente para poder integrar y recoger a todos los actores, ¿cierto?, que vamos a tener a futuro en la red eléctrica. Tenemos los proyectos net billing, tenemos a los proyectos PMGD, tenemos a la misma red de distribución, tenemos a los vehículos eléctricos con electromovilidad, tenemos baterías, tenemos procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces aquí, señor presidente, la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó con el proyecto de ley que había anunciado el Ejecutivo respecto a medios energéticos distribuidos? Y ahí estamos expectantes y con la presencia del ministro aquí en la sesión sería importante, ¿cierto?, consultar qué está pensando con el proyecto de ley de medios energéticos distribuidos y qué valor le ve que pueda mejorar, ¿cierto?, la implementación de estos proyectos de ley, sobre todo a nivel de reglamento. Después, ¿cierto?, vemos que el articulado, ¿cierto?, sigue ratificando el espíritu de la ley para este tipo de proyectos de autoconsumo, así que eso también es otro aspecto que hay que chequear y ver cómo se va implementando al final del día. Y también ahí vemos una necesidad de acotar, ¿cierto?, el desarrollo y el dimensionamiento de sistemas de almacenamiento para que puedan acogerse al pago remanente que también tiene hoy día los proyectos net billing, donde finalmente les permite, ¿cierto?, descontar los costos de la boleta eléctrica, incluso pudiéndola llevar a un valor de 0, ¿cierto? Y ahí la duda que tenemos también es un poco cómo está previendo el Ministerio la interacción de los vehículos eléctricos, ¿cierto?, que finalmente se podrían cargar, ¿cierto?, o inyectar energía desde las casas. Porque ahí, señor presidente, la potencia de una batería de vehículo eléctrico, dependiendo del tamaño, las características, etcétera, etcétera, puede oscilar entre 40 y 100 kilowatt-hora, ¿cierto? Y sabemos, ¿cierto?, que la potencia de una casa, ¿cierto?, desde las más humildes parten de los 1,5, 2 kilowatts, ¿cierto?, a casas que pueden tener 5, incluso hasta 10 kilowatts. Entonces, ahí tenemos muchas consultas, seguimos analizando el proyecto porque finalmente vemos que la potencia y la energía que tiene una batería eléctrica finalmente no solo sirve para autoconsumir la misma casa, sino que eventualmente podría ir a abastecer a casas vecinas, ¿cierto?, o a otros vecinos del barrio, y esa interacción también es importante ver cómo el ministerio está pensando hacer la bajada, y por eso al final del día en este proyecto de ley es muy importante, ¿cierto?, cuál es la implementación reglamentaria que va a tener el mismo. Y aquí el mensaje principal nuevamente que quiero dejar es que la red, señor presidente, la red de distribución no está preparada hoy día para recibir a todos estos actores, net billing, PMGD, electromovilidad, etcétera, etcétera, y a nuestro juicio se requiere que el Ejecutivo también avance el proyecto de ley de medios energéticos distribuidos para tener una mayor armonía regulatoria en este proyecto. También este proyecto de ley, ¿cierto?, incorpora un concepto que también nos llamó bastante la atención, que lo denominan generación-consumo, ¿cierto?, y habla de infraestructura que está destinada, ¿cierto?, a inyectar energía y poder retirar en un mismo punto, ¿ya? Y en particular su énfasis en proyectos de hidrógeno y de desalinización. Y también nos llama la atención porque hoy día, ¿cierto?, ya la ley consagra el concepto de autoproductor, ¿cierto? Y cuando ustedes ven ahí las definiciones, la verdad que ambas definiciones son bastante similares y a primera vista no vemos la necesidad de esta nueva definición, y es más lo que se podría hacer es perfeccionar la definición de autoproductor, y probablemente sea mucho más simple incorporarla en nuestro cuerpo
regulatorio. Después, señor presidente, antes de terminar, permítame referirme muy brevemente al otro proyecto de ley que ingresó recientemente el Ejecutivo, que anunció el Ejecutivo, ¿cierto?, donde vemos 5 puntos muy importantes y que tienen mucha incidencia sobre este proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad. Vemos 5 puntos muy importantes y que también de nuestra primera revisión los vemos con muy buena perspectiva y muy positivo para nuestra regulación. Vemos un aumento, ¿cierto?, de los proyectos net billing de 300 a 500 kilowatts. La verdad que un tema que veníamos pidiendo, ¿cierto?, y solicitando hace bastante tiempo al Ejecutivo. El Ejecutivo finalmente se decide a incorporarlo, y además acá vemos que el Ejecutivo también está siendo bastante agresivo en esta línea, porque está cambiando además el concepto de capacidad instalada que veníamos trayendo a capacidad de inyección. La verdad que esos dos conceptos nosotros los vemos como muy positivos y lo vemos con muy buena perspectiva, y como van a ver en mi cierre, incluso creemos que algunos aspectos de este proyecto se podrían incorporar al proyecto de almacenamiento. Se vislumbra una exención en el pago del cargo de transmisión y un pago único de conexión a los proyectos de net billing, lo cual también vemos con muy buenas perspectivas. Y finalmente se provee un aumento en la cuota renovable, ¿cierto? Un aumento del 20 al 40%, lo cual, por cierto, podría ser mucho más ambicioso, pero ya vemos con muy buenas luces esa propuesta. Y además hay un incentivo adicional al almacenamiento bastante interesante, que en definitiva hace que el proyecto sea muy interesante y muy positivo, y lo que queda ver, ¿cierto?, es cómo interactúan o cómo se empujan estos proyectos, porque de verdad que tienen una interacción entre ellos que es bastante interesante. Para ir cerrando y no extenderme, porque este es el otro proyecto de ley, ¿cierto? Vemos con muy buenas perspectivas, como les decía, el aumento de 300 a 500 kilowatts, porque los últimos 2 años los proyectos de 300 kilowatts han aumentado de manera importante. Pueden ver ahí, les puedo dejar después los datos, ¿cierto? Cómo ha crecido la generación distribuida en Chile de manera bastante importante. Ya nos estamos encumbrando a los 100 megawatts de proyectos net billing. La verdad que estamos expectantes que la regulación pueda, ¿cierto?, empujar, ¿cierto?, y el crecimiento de este tipo de proyectos sea mucho mayor al ritmo que veníamos viendo. Las excepciones del pago del cargo de transmisión y pago único también son súper importantes, porque hoy día el sistema está teniendo costo por el pago del sistema de transmisión que están sobre los $20 por megawatt hora, y sabemos que este tipo de proyectos lo que hacen, ¿cierto?, es disminuir o postergar esos pagos. Y finalmente el aumento de la cuota, la verdad que muy bueno, porque en el fondo lo que hace y lo que podría hacer es que un atributo, recordemos que en nuestra ley tenemos un atributo de pago de energía renovable que está muy deprimido, ¿cierto?, por la gran oferta de proyectos renovables, que si tenemos esta exigencia del atributo a nivel de bloque, es bastante interesante, señor presidente, lo que está proponiendo acá el Ejecutivo en este proyecto. Nosotros también lo vemos con muy buena perspectiva. Y para ir cerrando, a modo de comentar y reflexión, ¿cierto? El primero de ellos es que este proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad, ¿cierto?, es bastante positivo, y vemos que va a incentivar los sistemas de almacenamiento. Y aquí la pregunta que se le puede hacer al Ejecutivo es ¿por qué no se ingresó este proyecto antes, ¿cierto? Y si bien más vale tarde que nunca, ¿cierto?, vemos un poquito tardío este proyecto, pero lo vemos con muy buenos ojos y esperemos que pueda tener una tramitación lo más rápida posible. El reglamento que va a tener este proyecto de ley es muy importante, incluso más importante que la misma ley, porque va a ser en esa bajada donde se van a plasmar, ¿cierto?, los detalles, la implementación del proyecto, y como comento ahí, el diablo puede estar en los detalles. Un mal reglamento, ¿cierto?, puede hacer que el espíritu de la ley no se cumpla, ¿cierto?, y no sigamos avanzando en la línea que estamos buscando. Como les decía durante mi presentación, probablemente gran parte del contenido y las disposiciones que tiene el proyecto de ley de transición energética que está proponiendo el Ejecutivo, sería bastante sano que se tramiten en paralelo con el proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad, y en algunos aspectos incluso se podrían fusionar, porque aquí es muy importante la armonía regulatoria, que todos estos cuerpos, tanto legales como reglamentarios, ¿cierto?, conversen de manera adecuada para que su implementación, ¿cierto?, sea lo más clara y rápida posible. Y para cerrar, ¿cierto?, dejo la interrogante respecto al proyecto de ley de medio energético distribuido, porque la verdad es que es bastante importante ese proyecto de ley para poder hacer, insisto, una implementación correcta del proyecto de ley de almacenamiento y electromovilidad, porque en definitiva es la red de distribución
la que no está preparada, ¿cierto?, para poder ir incorporando a todos esos actores que pretende el Ejecutivo. Así que, sin más, señor presidente, por su intermedio, doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias, señor Cabrera. Ofrezco la palabra a los diputados que aún nos acompañan. Quisiera, a ambos invitados, probablemente lo vamos a invitar más adelante cuando entremos de lleno en la discusión misma del proyecto, ya en forma particular, que pudieran puntualizar un par de, no sé si el concepto es de vacío, de debilidad, de advertencia, ojo con esto, porque ustedes han sido muy generosos en general con el proyecto, que les parece que tiene muchas bondades, pero si pudiesen ustedes advertirlo para comenzar como comisión en su instante también a colocar la atención necesaria para mejorar el proyecto. Si ustedes tuvieran que en orden de prioridades manifestarnos, mire, a ver, por esta línea se observa alguna debilidad, algún vacío, así que si fueran en el mismo orden que expusieron, puedan comentar algo al respecto. Presidente. Sí, al final. Gracias, presidente. A ver, lo que está detrás de todo esto, yo creo, en la cabeza de todos, es la transición hacia un sistema eléctrico que tenga 0 emisiones de dióxido de carbono y que elimine las emisiones locales que afectan a las comunidades cercanas a los centros de generación con generación termoeléctrica. En ese contexto, se habla de un proceso de transición y resulta ser un proceso que es extremadamente complejo y en el cual además no hay referencias porque no hay países que hayan hecho este proceso de manera completa, ¿no? Estamos frente a un camino en el cual, por la posición que tiene Chile de alta disponibilidad de recursos de generación renovable no convencional, es un camino que vamos a tener que recorrerlo al mismo tiempo que lo están recorriendo países con una mayor capacidad tecnológica, como es el caso de Australia, ¿verdad?, el Reino Unido o el estado de California. Entonces es un desafío grande y eso requiere una visión integral. Nosotros tenemos la impresión de que esa visión integral no se ha logrado difundir y entender en toda su cabalidad, por la misma razón que señalo, que es un camino nuevo, ¿eh? No podemos ver experiencias donde esto haya sido exitoso para seguirla. Y creo que uno de los elementos fundamentales que está detrás de esto y que no sería materia de un proyecto de almacenamiento propiamente tal, pero sí una visión, es que cada vez la red eléctrica necesita ser más inteligente, necesita tener mayores capacidades para poder adaptarse. El caso más claro para mí, y seguramente Carlos Cabrera va a estar de acuerdo, es el caso de la incorporación de las baterías de los automóviles a la red eléctrica como almacenamiento. Se requiere una capacidad de comunicación y de visibilidad sobre todos estos sistemas a través de redes de comunicación, sistemas computacionales, software de análisis, de apoyo al operador, etcétera, muy importante. Y hoy día la verdad es que no se ven señales en el mercado que apunten a esto, que es lo que en términos generales se llama la red inteligente, Smart Network, ¿no? Echamos de menos ese aspecto como uno de los aspectos más generales, en el cual hay tiempo, digamos, no hay necesidad hoy día, pero en la medida que se comience a incorporar almacenamiento en un nivel elevado, en el momento que se comiencen a incorporar los automóviles eléctricos, que hoy día son pocos en circulación, pero están creciendo a una tasa realmente altísima y vemos que los precios además están cayendo, eso va a ser necesario y no atender a ello puede poner en riesgo la seguridad de servicio, ya sea local, en alguna zona de distribución o más general. Por lo tanto, son previsiones que habría que tomar y a mí me queda siempre la pregunta de qué manera las empresas de transmisión eléctrica, de qué manera las empresas distribuidoras, las empresas generadoras van a incorporar estos elementos de red inteligente para avanzar en ese sentido. Eso es el comentario más general que podría hacer, señor presidente. Gracias, don Carlos, muy gentil. Señor Cabrera, su comentario. Muchas gracias, señor presidente. Dos cosas. La primera, nuestra preocupación es que el Ejecutivo ha estado impulsando varios proyectos de ley y los ha estado dividiendo en muchos subproyectos.
los cuales probablemente cada uno por sí solo tiene muy buenas perspectivas y son muy positivos, pero hay que tener preocupación en cómo, ¿cierto?, los puntos de interacción o los límites de batería, como se conocen en las jergas más de construcción de proyectos, ¿cierto?, cómo interactúan, y esa armonía es súper, súper importante, porque si bien los proyectos por separado pueden ser muy buenos, pero lo importante es el conjunto, ¿ah? Y probablemente ahí, como recomendaba en mi presentación, hay algunos proyectos que es importante, ¿cierto?, que la tramitación se haga en paralelo y que finalmente se aprueben en paralelo, porque uno sin el otro, ¿cierto?, no tienen una implementación positiva, por así decirlo. Y por otro lado, señor presidente, también por su intermedio, me gustaría comentar que el sistema eléctrico y en realidad el sector de energía sigue pensando, ¿cierto?, su expansión y su desarrollo, ¿cierto?, de manera centralizada, con grandes plantas, haciendo grandes líneas de transmisión. Y es súper importante un mensaje que nosotros hemos insistido mucho, que hemos empujado, ¿cierto?, que es importante dar énfasis a la generación distribuida, ¿ah?, a dividir el problema del suministro eléctrico, no concentrarlo en unas pocas empresas o en poca infraestructura, sino que repartirlo a través del territorio nacional. Y ahí ya tenemos hoy día proyectos de net billing, por eso estamos muy contentos con este proyecto del Ejecutivo de promover e incentivar los proyectos de net billing. Y lo mismo pasa con proyectos a nivel de PMGD. Hoy día la generación distribuida, señor presidente, tiene alrededor de un 25% de toda la energía solar que hay en Chile es distribuida, ¿ya? Y sin perjuicio que es un número muy bueno, las economías más desarrolladas, los países que tienen mayor penetración de renovables, que están más comprometidas con el cambio climático y con la descarbonización, tienen valores de penetración de generación distribuida de orden 70-80%. Entonces, ¿qué es el mensaje que les quiero dejar? Nos falta mucho camino por recorrer, muchos cambios regulatorios que empujar para que tomemos la senda de seguir desarrollando infraestructura de gran tamaño, eso no lo podemos dejar de hacer, pero no perdamos el foco que los pequeños productores solares tienen mucho que aportar, el mercado se hace mucho más competitivo porque hay mucho más empresas, ¿cierto? Y finalmente el riesgo de diversificación del suministro se hace más robusto porque vamos teniendo plantas, ¿cierto?, en distintas partes de Chile. Con estos dos mensajes, señor presidente, me gustaría cerrar. Veo ahí que Carlos al final tiene la mano arriba, señor presidente. Gracias, señor Gabriel. Don Carlos. Gracias, señor presidente. Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por Carlos Cabrera de Asesol, pero hay una materia en la cual difiero de él, primero que dije, se me pasó a explicarla anteriormente, y es la siguiente. Este proyecto de ley crea esta figura, le da un nombre, digamos, lo instalan a nivel de la ley, de los centros productivos y generadores de energía. Efectivamente, haciendo una extensión, ¿verdad?, de la reglamentación vigente, esto se podría considerar. Sin embargo, nosotros pensamos específicamente sobre ese punto, que al no estar en la ley, no tiene la certidumbre jurídica necesaria, y que podría ser en ese sentido el hecho que no se considere en la ley una barrera para las grandes inversiones que se esperan asociadas a lo que serían los centros productivos de hidrógeno, que van a instalarse probablemente con generación muy cercana o conectada en los mismos puntos donde ellos retiran de la red. En ese sentido, nuestra recomendación, si es que se puede decir, es que efectivamente se incluya esa definición a nivel de la ley y no se deje a la interpretación de los reglamentos de la normativa que nos rige en este momento. Gracias, don Carlos. Y bueno, agradecemos a los respectivos invitados por sus exposiciones. Y probablemente lo vamos a invitar en las futuras discusiones. Estamos iniciando, interesante lo que ustedes nos manifiesten. Yo creo que todos nos quedamos con una buena cantidad de interrogantes, sobre todo de una mirada más global, más integral, en temas que se vienen arrastrando, y además vamos a ver, por supuesto, la fuerza del gobierno que está terminando su periodo de querer sacar adelante varias de estas iniciativas, y también, por supuesto, de quién en los próximos meses va a asumir. Por lo tanto, le agradecemos a ustedes toda esta información, y ellos nos dejaron las presentaciones, ¿sí? Y el material que nos han entregado. Han sido muy gentiles, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.